RTX 5060 Ti de 8 GB o de 16. ¿Hay tanta diferencia de rendimiento? Y además, por el precio. Y por otra parte, ¿qué pasa si lo utilizamos en PCI Express 4.0 o 3.0? Como saben, hubo bastante polémica entre la tarjeta gráfica 5060 Ti de 8 versus la de 16. En principio, Nvidia no quería que se hicieran reviews, o por lo menos trataban de ocultarle lo máximo posible en la fecha de lanzamiento. Básicamente, cuando salió solamente hubo revisiones de la versión de 16 GB. Poco y nada de la de 8. Incluso el canal Hardware Unboxed menciona que la tarjeta gráfica estaba disponible, pero le habían dicho a los socios, los que hacen las tarjetas gráficas, las GPU, que Nvidia les dijo que no den las tarjetas gráficas para revisión, la versión de 8. Desde el vamos, esta GPU fue excluida directamente, incluso en su presentación oficial en su blog, en la propia página de Nvidia, donde si vamos bajando encontramos la 5060 Ti, pero en general, sin aclarar si es la de 8 o la de 16. Y según las imágenes que encontramos, podemos ver que nos muestra la 5060 Ti sin aclarar si es de 8 o de 16. Te repito, siempre sabemos que es la de 16 porque incluso tenemos evidentemente el mejor rendimiento posible, y todo esto hecho a 1440p, lo cual es importante destacar porque Nvidia está vendiendo esta GPU como 1440p. A ver, que en la generación pasada la 4060 Ti de 8 GB aparecía, la mostraban, querían que se venda. Pero ¿cuál es la diferencia más grande? Ahora lo vamos a ver. 4060 Ti de 8 GB, ¿sí? Y luego abajo teníamos la de 16, pero lo importante acá es que estas tarjetas gráficas eran vendidas para 1080p, como lo podemos ver acá debajo, 1080p en máxima calidad, y 8 GB están bien para 1080p, pero si la querés vender para 1440p, como en el caso de la 5060 Ti, que recordemos que es para 1440p, como vemos acá debajo, la de 8 GB iba a quedar bastante mal parada frente a la de 16 GB. También lo que les había dicho el año pasado, la 4060 Ti de 8 GB y la 16 eran exactamente lo mismo, lo único que cambiaba era la memoria VRAM. Y acá voy a intercalar entre 816, 816 y van a ver que la tabla ni se mueve porque son la misma GPU, van a tener el mismo rendimiento. Y también esta generación, la 5060 Ti, como pueden ver, es la misma GPU. Todo exactamente lo mismo, tanto la de 8 como la 16. Lo único que cambia es la cantidad de memoria, y eso va a ser lo crucial en este análisis. Tenemos varias fuentes, en este caso Hardware for Gamers, quien probó dos tarjetas gráficas, la de 8 GB y la 16, a 1080p con todo al máximo, y como pueden ver no hay diferencia de rendimiento. Esto es porque básicamente no le hace cuello de botella a la memoria VRAM en este título, pero va a haber otros donde sí va a existir. Como ya les dije, son la misma GPU pero con diferencias en la cantidad de memoria. Mientras más exigente sea el videojuego, mientras más memoria VRAM necesite, peor va a ser el rendimiento de la 5060 Ti de 8 GB. Acá lo pueden ver a 1440p y como pueden notar no hay diferencia notable, ¿sí? Porque van a rendir exactamente igual. Ahora bien, The Last of Us parte 2. Rendimiento 1080p con todo en alto, exactamente igual, no van a tener diferencia de rendimiento, van a ser muy parecidas. Y por cierto, lo está realizando con un 9800 XD, o sea, un gran PC para hacer pruebas. Y acá el rendimiento es igual. ¿Por qué? Porque no llega a alcanzar el cuello botella la memoria VRAM. Pero ¿qué pasa a 1440p, muchachos? Y esta es una GPU que en teoría es para 1440p. Y en este momento lo están viendo, sí. Hay un cuellito de botella en la memoria VRAM haciendo que el rendimiento medio baje, sea menor. Como pueden ver, una media de 60 FPS contra una media de 72 fotogramas. Y esto es, como ya repetí mil veces en este video, es por la cantidad de memoria. Le hace cuello de botella. Y a ver, ahora síganme, avancemos con Tech Power Up, quien revisó la versión de 8 y 16 GB. Y presten atención a esto. A 1080p en diferentes juegos que probó Tech Power Up, la 5060 Ti de 8 y 16 GB no tiene diferencia, van a rendir igual. Pero ojo con esto, porque estamos utilizando sin trazado de rayos. Ya quiero que lleguemos a ese tema porque va a ser importante. Pero si el Ray Tracing no te interesa, el rendimiento de la versión de 8 GB y la 16 a día de hoy va a ser muy similar, a menos que justamente un juego exija mucho más recursos en memoria. A 1440p, ¿qué pasa? Bueno, como es de esperar, la versión de 16 GB es superior, ¿sí? 77, casi 78 FPS, mientras que la de 8 GB se queda con 76 fotogramas. ¿Es una gran diferencia? A grandes rasgos no, pero estamos hablando de una media de fotogramas. Depende de qué juego, puede ir variando, pero acá ya vemos como por poquito la versión 16 GB
es superior. Ahora bien, a 4K, ¿qué pasa? Bueno, como es de esperar, la versión de 8 GB va a conseguir menos fotogramas que la versión de 16. En este caso, 39-40 FPS casi contra la 5060 Ti 16, quien consigue 42, casi 45 fotogramas. La diferencia acá es un poco más amplia, pero ya sabemos que 4K necesitas más memoria VRAM. 1440p estábamos correctos, ¿no? La diferencia se va a empezar a notar al activar trazado de rayos. Si compras una GPU de este tipo es porque también te interesa utilizar Ray Tracing. Rendimiento relativo en diferentes juegos que probó Tech Power Up. 1080p, ya vemos una notable diferencia de rendimiento. Un 20% más consigue la 5060 Ti de 16 GB contra la de 8 en rendimiento relativo. Esto es importante porque sí, al activar el trazado de rayos se consume más memoria VRAM. Y si tenés 8 GB y estás en el límite, activas trazado de rayos, va a requerir esa memoria que no va a tener disponible. Lo que hace, efectivamente, como ya te estás imaginando, que baje el rendimiento. Mientras que la de versión de 16 GB a día de hoy está bastante bien. Por lo tanto, si activas trazado de rayos, te va a comer memoria, pero vas a tener. Ahora sí, rendimiento relativo a 1440p. ¿Qué pasa? Bueno, de un 20% pasamos a un 46% de diferencia, ¿sí? El rendimiento de la 5060 Ti de 8 versus la de 16. Acá la puedes ver. Y la versión de 16 GB consigue un 46% más de rendimiento, dejándola incluso por debajo de una 3070 de 8 GB, muchachos. Rinden igual la GPU, pero al activar trazado de rayos es donde se nota la mayor caída de rendimiento. Y ya que estamos a 4K, que evidentemente esto ya es súper innecesario, la 5060 Ti de 16 GB consigue un 79% más de rendimiento que la versión de 8 GB. Esto evidentemente por la falta de memoria. Pero eso no es todo, veamos algunos juegos. Alan Wake 2, 1080p con trazado de rayos activado, ¿vemos una diferencia de rendimiento? Sí, y es, la verdad, que más grande. Una tiene 50 FPS y la otra consigue casi 40. Esto a 1080p, donde la memoria VRAM con 8 GB estaríamos bien, pero ya te digo, al activar trazado de rayos consume más memoria VRAM. Por eso es importante, a 1440p con trazado de rayos activado. Y recordemos que este es un juego que Nvidia utiliza mucho para sus revisiones. 35 FPS la 5060 Ti de 16 GB. Bien, rendimiento aceptable. Y tenemos que bajar para encontrar la de 8, quien consigue 5.9 FPS. Bueno, 6 fotogramas. Evidentemente quedándose relegada con las GPUs que tienen 8 GB de memoria VRAM. ¿Por qué? Bueno, no hace falta que te lo diga, yo creo que se entendió. Y bien, no te vas a comprar la 5060 Ti para jugar a Alan Wake 2 en estas condiciones. La queja máxima es que la cantidad de memoria VRAM para activar trazado de rayos está quedando muy corta para lo que es 2025. Y a ver, ¿esto significa que va a pasar en todos los juegos? No. Ya te digo, hay juegos donde no va a haber problemas, pero otros que van a ser más exigentes, sí. Cyberpunk 2077, 1080p, Ray Tracing activado, tienen el mismo rendimiento. No hay cuello de botella, no pasa nada, rinden básicamente igual. Igual Cyberpunk está súper optimizado, por eso en este juego no hay problema. Incluso creo que a 1440p, ya lo tenemos, 1440p, no hay diferencia de rendimiento, ¿sí? 33, 34 fotogramas los dos. Aceptable, muy aceptable. Si quieren ver, también vemos la diferencia con la versión de 16 y la de 8. Yo no lo voy comentando, pero se los dejo en pantalla para que lo vean. A 4K sí hay una diferencia mayor, 16 fotogramas contra 10 fotogramas. Evidentemente a 4K sería todo bastante injusto, pero por lo menos la gente espera rendimiento 1440p como lo vendió Nvidia. Seguimos avanzando. Doom Eternal 1080p, Ray Tracing activado, 1080p, 136 fotogramas en la versión de 16 y tenemos que bajar un poco para encontrar la de 8 GB, quien consigue 100 FPS. Y ojo, está genial 100 fotogramas, pero evidentemente tiene menor rendimiento y todo esto solamente por la memoria VRAM. Si hubiese tenido 12 GB, creo que no estaríamos hablando de esto. El cuello de botella sería muchísimo menor. Incluso podemos ver acá 1440p, 105 FPS contra 82. La diferencia se amplía un poco más. Y evidentemente es jugable, sí, pero ten en cuenta la pérdida de rendimiento. Y esto, ya te digo, tenedlo en cuenta para el largo plazo. Y acá hacemos una bajadita rápida. Elden Ring, 1080p, no hay diferencia de rendimiento con Ray Tracing activado. A 1440p, ahí vamos que se va acercando, 52 FPS, no hay diferencia de rendimiento, lo cual está bien, no llega a ser cuello de botella la memoria VRAM, por lo tanto se mantiene el mismo rendimiento o similar. Después a 4K sí sabemos que va a existir una diferencia de rendimiento, ahí lo pueden ver, 32 FPS contra 28, si bien tampoco es tanta, pero existe una diferencia. Fórmula 1 2024, acá lo vemos, 86 FPS, lo mismo en las dos, a 1440p, 57 FPS contra 55, muy similar igual, y después, bueno, a 4K, 32 FPS contra 20, una diferencia más grande realmente. Hogwarts Legacy, 1080p, mismo rendimiento, sí varía un poquito, 1440p, se mantiene igual, no hay mucha diferencia. A 4K ya se nota una diferencia de 5 fotogramas.
Y ahora sí, vamos a un juego pesado. Indiana Jones, Ray Tracing activado, 80 FPS es la versión de 16 GB y la versión de 8 no aparece. ¿Por qué? Porque crashea, ¿sí? Se junta junto a la GPU de 8 GB que crashea al excederse la cantidad de memoria y RAM en estos juegos. Y a esto es a lo que voy, es 1080p. Esto lo tienen que pensar como inversión a futuro. ¿Vale la pena en 2025 una tarjeta gráfica de 8 GB? Si querés jugar títulos exigentes, contras sobre rayos y demás, la verdad que no. Si vas a jugar al LoL, al Counter, al FIFA y demás, sí, está bien, está correcto. ¿Va a sobrevivir? Seguramente sí. Acá te lo muestro rápido, 1440p, 65 fotogramas, la otra crashea, o sea, ni aparece, y a 4K 40 fotogramas, bien, rendimiento aceptable, y acá crashea, porque no le alcanza la memoria. Monster Hunter Wilds, 42 FPS con 16 GB, pero al tener Ray Tracing activado, baja el rendimiento a 26 fotogramas con la versión de 8. Cuello botella importante porque no le alcanza la memoria. 1440p, más de lo mismo, 32 fotogramas contra 17. Se queda corta. A 4K, 20 FPS contra 10 fotogramas. ¿Se entendió el punto del video? Yo creo que sí. Y bueno, ya que estamos, Path Tracing, Alan Wake 2, 1080p, juego de Nvidia por y para Nvidia, 40 FPS, 39 la 5060 Ti 16. ¿Y cuánto va la de 8? 4.2 fotogramas. No le da la memoria. No alcanza para 2025 si querés estas situaciones. Y ya te digo, con la versión de 16, activando generación de fotogramas y utilizando escalador, por lo menos en calidad, el rendimiento va a ser muy positivo, pero evidentemente si no puede correrlo, no se puede hacer magia. Black Myth Wukong me imaginaba que iba a ser como Alan Wake, pero no, por lo menos a 1080p bien, ¿sí? Se puede ejecutar, hay que evidentemente ajustar calidades y demás, pero puede correr Path Tracing, y a 1440p ya empieza a aparecer una brecha interesante. Bueno, y a 4K, por lo que les digo, la memoria consigue una 8 fotogramas y la otra consigue 1.5. Con todo el análisis anterior, yo creo que ya quedó bastante claro. El problema acá es la memoria VRAM. Si Nvidia hubiese puesto 12 GB, aunque sea, hubiese sido una tarjeta gráfica muchísimo más recomendable, y si su precio seguía siendo el mismo, por lo menos el precio recomendado, porque después hay que ver si la encontrás al precio recomendado. Para mí la 5060 Ti de 12 GB hubiese sido más interesante que la de 16, ser un poquito más económica, en teoría evidentemente. Pero bueno, acá Hardware Unboxed exige aún más la GPU, poniéndola a 4K, DLSS sin calidad, con el preset en muy alto. Y en The Last of Us Parte 2 pierde mucho rendimiento, porque con 8 GB para 4K te quedás muy corto. 33 FPS contra 60, una brecha muy grande. Y sí, son la misma GPU, el único problema es la cantidad de memoria. Eso lamentablemente es lo negativo. Y pueden ver que la de 16 GB puede correr a 4K. Después a 1440p ya la brecha se acorta un poco más, pero igualmente tenemos algunas diferencias en memoria, haciendo que en algunos lugares muy exigentes como este pequeño pueblo del principio tenga caídas. Pero sí, evidentemente es jugable a 70 fotogramas. Eso sí, hay que ajustar cositas y vamos a tener menos rendimiento que la de 16 por el cuello de botella en la cantidad de memoria. Mirá por ejemplo 1080p nativo con el preset muy alto, le hace cuello de botella a la memoria VRAM, haciendo que el rendimiento caiga a los 20 FPS. Esto por un corto lapso de tiempo hasta que se puede acomodar. Luego de que empieza a cargar todo el terreno ya, 85-86 FPS, casi el mismo rendimiento que la versión de 16 GB. Ahora sí, Indiana Jones, que lo vimos, que crasheaba y todo eso. Bueno, a 1080p nativo con el preset en medio, la cantidad de memoria no es un problema, entonces tiene un rendimiento muy similar y una media muy similar, 114 FPS contra 122. Esto a medio. Y lo pones a más calidad, va a crashear por la cantidad de memoria. Y acá lo podés ver, 1080p nativo con el preset ultra, todo al máximo. 8 GB se quedan cortos, mientras que con la 16... la tarjeta gráfica es potente para correr este juego, lo puede hacer, pero sin memoria no puede hacer mucho. Ahora sí, quiero que vean esto. Hogwarts Legacy 1440p nativo, todo en ultra, mismo rendimiento en ambas GPUs. Por ahora no tenés cuello de botella en la memoria VRAM, pero los que les comenté antes, cuando activás Ray Tracing en lugares muy exigentes, va a necesitar más memoria, como en este momento. Ray Tracing activado va a bajar justamente en este pueblito que es más exigente, va a necesitar consumir más memoria que no va a tener disponible, el rendimiento cae hasta que luego se acomoda para volver a tener un rendimiento decente. Pero vemos que tenemos una diferencia de rendimiento mucho más grande al activar trazado de rayos. Y sí, deberían rendir igual, pero como ya sabes, el rendimiento cambia por la memoria VRAM. ¿Ves? Ahora, preset en medio, con Ray Tracing activado, van a rendir igual, porque no tenés cuello de botella, o sea,
no tenés una exigencia tan grande, aunque como vas a ver en estos últimos segundos, de 60 va a caer a unos 40 FPS. Acá, justamente acá, que empieza a ser más carga de GPU. La memoria VRAM es el problema de este cuello de botella tan importante. Estas tarjetas gráficas son PCI Express 5.0 por 8 carriles, no por 16. ¿Qué pasa si la conecto a PCI Express 4.0 por 8 o 3.0 por 8? No les quiero hacer el video más largo, igualmente si quieren les dejo en la descripción esta noticia para que ustedes lo puedan ver en diferentes videojuegos, pero el desempeño relativo, para que lo tengan en cuenta, a 1080p, vemos que no hay mucha diferencia con 4.0 y en 3.0. En 4.0 perdemos un 2% de rendimiento, en 3.0 sí perdemos 4% de rendimiento, pero la brecha no es tanta. Y si quieren vemos también a 1440p, vamos para abajo, un 1% en PCI Express 4.0 y un 3% con PCI Express 3.0. Ahora bien, ¿qué pasa si activamos trazado de rayos? Bueno, esta es la versión de 16 GB porque la de 8 ya vieron que se queda un poco corta dependiendo qué juego. Pero a 1080p perdemos 3% de rendimiento a 4.0 por 8, 6% de rendimiento a 3.0 por 8 y a 1440p 1% a 4.0 y 3% a 3.0. Es decir, no perdés tanto rendimiento como para hacerte la cabeza. ¿A qué me refiero con esto? Que en Alan Wake 2 1080p con Ray Tracing activado vas a tener casi el mismo rendimiento en PCI Express 3.0, 4.0 y 5.0. ¿Que 5.0 va a correr mejor? Y sí, ganás un par de FPS más, pero lo que voy es, estás ahorrando dinero y todavía no tenés un PC último modelo, es decir, tenés una placa madre PCI Express 3.0, 4.0 y no querés gastar o invertir en un procesador más nuevo y en una placa madre 5.0, no vas a perder mucho rendimiento, lo vas a poder disfrutar, sí, lo vas a poder hacer. Ahí vemos también a 1440p, 33 FPS, 32 FPS, no perdés casi nada. Cyberpunk 2077, 54 FPS, 53 FPS, a 1080p no perdés nada, a 1440p tampoco perdés nada, es decir, ¿se puede aprovechar bien? Sí, se puede. Doom Eternal, 136 fotogramas, 137, 135, 132. Repito, no hay mucha pérdida de rendimiento, incluso a 1440p, casi nada. Si te preocupaba que la tarjeta gráfica tenga PCI Express 5.0 por 8 y vos tengas una placa madre 4.0 o 3.0, quédate tranquilo, vas a perder rendimiento, pero no es algo como para volverte loco y tener que ir corriendo a actualizar la placa madre, procesador y memoria RAM. Como conclusión, ¿qué podemos sacar de esto? Si no te importa el trazado de rayos, la 5060 Ti de 8 GB va a ser una tarjeta gráfica interesante. Y si no vas a jugar juegos tan exigentes que consuman memoria VRAM, también va a ser interesante. El problema es que va a ser obsoleta de acá a pocos años porque no sabemos cómo van a evolucionar de rápido los juegos y además ten en cuenta la mala optimización de estos. Hay cosas que uno no puede manejar. También el precio. Si por $50 más conseguís la versión de 16 GB, creo que realmente vale la pena ir por esta última, la versión de 16 GB y dejar la de 8 a un costado. Para 2025, juegos exigentes, es que ya te digo que para 1440p le va a costar a la versión de 8 por la cantidad de memoria. No creo que valga mucho la pena personalmente. Y esto lo voy a decir con Nvidia, también con AMD, porque recordemos que la 9060 XT viene planeada con 8 y 16 GB de memoria VRAM. Aunque hay rumores que AMD quizás descarte la de 8 GB por esto mismo. Aún así, hasta te diría, es más interesante la 5060 de 8 GB que todavía ni siquiera salió, que tiene 8 GB de memoria VRAM. Para jugar a 1080p creo que esa GPU va a ser interesante, por sobre la 5060 Ti de 8. Pero bueno, también esperaría la 9060 XT, a ver a qué precio sale, a ver cómo se comportan trazado de rayos y demás cuestiones, y ver qué tal su precio, porque también finalmente es lo más importante a todo esto. Tenemos que pensar que la 5060 Ti de 8 GB para 1080p creo que está correcta. No es la mejor GPU del mundo por la cantidad de memoria, pero está correcto. El tema es que el precio se hace elevado para una tarjeta gráfica de 1080p. Igualmente me gustaría saber tu opinión al respecto. ¿Qué tal estas dos GPUs? ¿Por cuál irías y por qué? Así que nada, si te gustó este video, suscribiéndote y dándole me gusta ayudas un montonazo. Gracias por ver.